su mirada severa recorriendo la sala del tribunal. Su toga negra parecía coincidir con el peso de la responsabilidad que llevaba. Había estado en el tribunal durante horas, caso tras caso, con su voz siempre estable y firme al dictar los veredictos. El siguiente caso, llamó, su voz sin lugar a la demora. Una joven negra se adelantó, con los hombros encogidos y la mirada hacia abajo. Parecía cansada, agotada por las dificultades de la vida. Los ojos del juez Gómez se entrecerraron levemente al observarla. Lorena Sánchez, anunció el secretario, acusada de hurto menor. El juez Gómez asintió con la cabeza, su rostro sin mostrar emociones. Continúe, dijo, su voz resonando en el silencio de la sala del tribunal. El defensor público, un hombre delgado con el cabello ralo, carraspeó. Señoría, mi cliente, la señora Sánchez, fue detenida al tomar productos caducados de la tienda de Joe en Main Street. ¿Productos caducados?, interrumpió el juez Gómez, levantando una ceja. Sí, señoría, continuó el defensor, estos artículos ya estaban vencidos y estaban a punto de ser desechados. La señora Sánchez es madre soltera y estaba desesperada por alimentar a su pequeña hija. La mirada del juez Gómez se dirigió a Lorena. Ella se mantuvo en silencio, con las manos entrelazadas frente a sí. Había una gracia silenciosa en ella, a pesar de la vergüenza que se mostraba en sus mejillas. Señora Sánchez, dijo el juez Gómez, su voz más suave que antes, ¿tiene algo más que decir? Lorena levantó la vista, mirando por primera vez directamente a los ojos del juez. Yo, lo siento, señoría, dijo, su voz casi un susurro, no sabía qué más hacer. Mi pequeña hija, Julia, tenía hambre. No podía soportar verla pasar hambre un día más. La sala del tribunal quedó en silencio. El juez Gómez sintió que algo se movía dentro de él, una sensación que solía mantener oculta mientras estaba en el estrado. Vio lágrimas brillando en los ojos de Lorena, sus labios temblorosos mientras intentaba mantener la calma. Señoría, continuó el defensor público, la señora Sánchez no tiene antecedentes penales. Ella es una mujer trabajadora, pero ha atravesado circunstancias difíciles. Su esposo fue condenado injustamente hace 2 años, dejándola sola para criar a su hija. Desde entonces, ha luchado por llegar a fin de mes. El juez Gómez se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados debajo del mentón. Se le conocía por ser alguien que cumplía estrictamente la ley, abordando la justicia con firmeza. Pero al mirar a Lorena Sánchez, no vio solo a otra acusada. Vio a una madre llevada al límite, una mujer que había sido fallada por el mismo sistema que él representaba. Por un momento, la sala del tribunal desapareció. El juez Gómez pensó en su propia vida cómoda, su nevera siempre llena, sus preocupaciones totalmente diferentes a las de la mujer que estaba frente a él. Sintió un profundo dolor en su interior, una mezcla de empatía y vergüenza. Señora Sánchez, dijo, su voz suave pero decidida, la ley es clara sobre el robo. Sin embargo, sus circunstancias son excepcionales. El juez Gómez se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Lorena. Señora Sánchez, ¿entiende los cargos en su contra?, preguntó, su tono severo pero no carente de compasión. Lorena asintió, con lágrimas llenando sus ojos sin llegar a caer. Sí, señoría, susurró, su voz apenas audible en el silencio de la sala del tribunal. De repente, una voz pequeña sonó junto a Lorena, no hemos comido en muchos días. Todas las miradas en la sala se dirigieron hacia la voz. Una niña, no mayor de 7 u 8 años, estaba sentada junto a Lorena. Sus grandes ojos eran claros e inocentes, su pequeño cuerpo parecía empequeñecido por la gran silla de madera en la que estaba sentada. El juez Gómez parpadeó, sorprendido por la interrupción inesperada. Niña, ¿quién eres?, preguntó, su severidad se suavizó un poco. Soy Julia, respondió la niña, su voz clara y sin miedo. Ella es mi mamá, señaló a Lorena, quien lucía avergonzada y dolorida. La mirada del juez se suavizó al mirar a Julia. Julia, no deberías hablar a menos que... Tengo hambre, interrumpió Julia, cortando la leve reprimenda del juez. Sus palabras quedaron flotando en el aire, crudas y sinceras.
La sala del tribunal quedó en completo silencio, se podría escuchar el caer de un alfiler. La simplicidad e inocencia en las palabras de la niña fueron como un golpe directo al corazón de todos los presentes. Los hombros de Lorena temblaron mientras intentaba contener el llanto, su mano se extendió para tocar el hombro de Julia. El juez Gómez se recostó en su silla, momentáneamente desconcertado. Durante todos los años en el estrado, nunca había sido sorprendido de tal manera. Las palabras de la niña atravesaron todos los términos legales y los procedimientos, revelando la historia humana en el centro de este caso. Miró a Julia, realmente la miró. Su ropa estaba limpia pero gastada, sus zapatos estaban rayados y eran más pequeños que sus pies. Aunque ella afirmaba tener hambre, había un brillo en sus ojos, una resiliencia que tocaba algo profundo en el corazón del juez. Luego, su mirada se dirigió a Lorena, observándola con una nueva perspectiva. La desesperación en sus ojos, la forma en que abrazaba a Julia protectora, las huellas de las dificultades visibles en su rostro, todo pintaba un cuadro mucho más complejo que un simple hurto. La ley de repente se sintió fría e insuficiente ante una niña hambrienta y una madre desesperada. El juez Gómez se quedó en silencio por un momento, sus ojos alternando entre Lorena y Julia. Las palabras de la niña resonaban en su mente, despertando algo profundo dentro de él. Carraspeó, su voz más suave de lo habitual cuando habló a la sala del tribunal. «Vamos a tomar un breve receso», anunció, sorprendiendo a todos. Sin decir más, se levantó y salió de la sala del tribunal, con su toga negra ondeando tras de él. Susurros se levantaron en la sala mientras todos intentaban adivinar qué estaba sucediendo. Lorena abrazó a Julia, su rostro una mezcla de confusión y preocupación. El defensor público se inclinó para susurrar palabras de consuelo, aunque él también parecía tan desconcertado como todos los demás. Los minutos pasaron, pareciendo horas para quienes esperaban en la sala. Finalmente, la puerta se abrió y el juez Gómez regresó. En su mano llevaba una bolsa de papel marrón. Se acercó al lugar donde Lorena y Julia estaban sentadas, su rostro más suave que en cualquier momento que los presentes hubieran visto. «Aquí», dijo, extendiendo la bolsa con suavidad, «creo que podrías tener hambre». Los ojos de Lorena se abrieron de incredulidad mientras tomaba la bolsa con manos temblorosas. Dentro había 2 sándwiches, manzanas y una botella de agua. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras miraba al juez. «Gracias, señoría», susurró, su voz llena de emoción. El rostro de Julia se iluminó al ver la comida. «¿Podemos comer ahora?», preguntó, mirando entre su madre y el juez. El juez Gómez asintió, una pequeña sonrisa en la esquina de su boca. «Por supuesto, adelante, coman antes de que sigamos». Mientras Lorena abría un sándwich para Julia, toda la sala del tribunal observaba en un asombro silencioso. Este acto de bondad del juez, generalmente severo, había sorprendido a todos. El fiscal se sentó incómodo en su silla, mientras que el defensor público observaba con sorpresa y esperanza. Julia dio un gran mordisco al sándwich, cerrando los ojos con satisfacción. «Está delicioso», dijo con la boca llena, su voz mezclada con felicidad. Lorena comía más despacio, saboreando cada bocado como si pudiera ser el último, sus ojos nunca apartándose del juez Gómez, gratitud y cansancio mezclados en su mirada. No podía evitar preguntarse qué significaría este acto inesperado de compasión para su caso. Cuando madre e hija terminaron de comer, el juez Gómez regresó a su silla. Las observó, su rostro habitualmente severo ahora suavizado por algo parecido a la preocupación. El peso de la decisión parecía estar pesando sobre sus hombros. La sala del tribunal seguía en silencio, el único sonido era el suave masticar de Lorena y Julia. Todos esperaban, preguntándose qué sucedería a continuación y cómo este giro inesperado influiría en el caso. El fiscal miró a Lorena, sus ojos más amables que antes. «Señora Sánchez», dijo, su voz tanto suave como decidida, «¿quiere explicar sus acciones al tribunal?». Lorena se levantó lentamente, con las manos entrelazadas frente a ella. Respiró hondo, sus ojos se encontraron con los del juez Gómez. «Señoría», comenzó, su voz temblorosa pero firme, «sé que lo que hice estuvo mal, pero yo no sabía qué más hacer.
Hizo una pausa, mirando a Julia, que la observaba con los ojos muy abiertos. Mi esposo, él está en prisión. Fue condenado injustamente hace muchos años. Desde entonces, solo somos Julia y yo. Las lágrimas llenaron los ojos de Lorena, pero parpadeó para que no cayeran. He hecho todo lo posible por arreglármelas, tengo 2 trabajos, pero aún no es suficiente. Las facturas siguen acumulándose y a veces no hay dinero para comida. Yo no podía soportar la idea de que Julia volviera a dormir sin comer, así que lo tomé. Bajó la vista a sus manos, su voz casi un susurro. Sé que estuvo mal, pero cuando escuchas a tu hijo llorar de hambre, harías cualquier cosa para detenerlo. En la mente del juez giraban recuerdos de innumerables casos en los que había emitido veredictos sin pensarlo 2 veces. Pero esta vez era diferente. Las palabras inocentes de Julia resonaban en su mente: tengo hambre. Una simple declaración, pero que lo había sacudido hasta el fondo. Miró a la niña, sus grandes ojos fijos en él, llenos de esperanza y temor. El juez Gómez sintió un nudo en la garganta. Luego, a Lorena, una mujer llevada a la desesperación por circunstancias fuera de su control. La historia de su lucha y sacrificio había conmovido su corazón de una manera que nunca antes había experimentado. Se preguntó qué haría él si estuviera en su situación. ¿Actuaría de manera diferente? Cuando miró de nuevo a Lorena y Julia, el juez Gómez no solo vio a los acusados, sino que también vio a seres humanos atrapados en la red de la pobreza y la desesperación. Por primera vez en su carrera, el juez Gómez sintió plenamente la responsabilidad que tenía, no solo ante la ley, sino ante las personas que se encontraban frente a él. El juez Gómez aclaró su garganta, sus ojos se trasladaron de Lorena y Julia al fiscal. La sala del tribunal estaba en silencio, esperando su decisión. Señoría, comenzó el fiscal, su voz firme y sin titubeos, la ley es muy clara en los casos de robo. Solicitamos la pena estándar, que podría incluir tiempo de prisión para la señora Sánchez. Al escuchar esas palabras, el rostro de Lorena se contrajo, ella instintivamente acercó a Julia, sus manos envolviéndola con fuerza protectora. Julia escondió la cara contra el costado de su madre, sus pequeños hombros temblaban con sollozos silenciosos. El juez Gómez sintió una opresión en el pecho. La idea de separar a una madre y su hija lo angustiaba de una manera que nunca antes había experimentado. Las palabras de Julia resonaban en su mente: tengo hambre. ¿Cómo podía, con la conciencia tranquila, castigar a una madre por intentar alimentar a su hija? Miró hacia abajo, sus manos entrelazadas sobre la mesa del tribunal. Eran las manos que habían dictado innumerables sentencias, siempre siguiendo la letra de la ley. Pero ahora esas mismas manos se sentían pesadas con otro tipo de responsabilidad. El juez Gómez respiró hondo, la decisión ya estaba clara en su mente. Levantó la vista, su mirada recorrió la sala del tribunal antes de detenerse en Lorena y Julia. Señora Sánchez, comenzó, su voz más suave de lo habitual, la ley ciertamente prescribe una pena para el delito que usted ha cometido. Hizo una pausa, notando cómo las manos de Lorena se aferraban aún más a Julia. Sin embargo, la ley también permite que el juez tenga flexibilidad al dictar una sentencia, especialmente cuando hay circunstancias excepcionales. Un murmullo se extendió por la sala del tribunal. El juez Gómez rara vez se desviaba de las pautas estándar de sentencia. Las cejas del fiscal se levantaron con sorpresa. Dadas sus circunstancias, señora Sánchez, creo que una sentencia de prisión sería una pena injusta. La voz del juez Gómez se volvió más firme y decidida. En su lugar, le condeno a 1 mes de trabajo comunitario. Los ojos de Lorena se abrieron de par en par con incredulidad. Julia miró a su madre y luego al juez, una chispa de esperanza brillando en sus ojos llenos de lágrimas. Tendrá que asistir al centro comunitario todos los días de la semana durante el próximo mes, continuó el juez Gómez. Allí ayudará en el programa de distribución de alimentos, para asegurarse de que otras personas en nuestra comunidad no tengan que sufrir las mismas dificultades que usted ha enfrentado. Las lágrimas de alivio corrieron por el rostro de Lorena. Abrazó a Julia con fuerza, susurrándole palabras de consuelo a su hija. El juez Gómez sintió como un peso se levantaba de sus hombros.
Sabía que había tomado la decisión correcta, una que equilibraba la justicia con la compasión. Cuando Lorena y Julia salieron del tribunal, sus pasos eran aún vacilantes, como si no pudieran creer lo que acababa de suceder. Lorena agarró con fuerza la mano de Julia, sus ojos recorriendo nerviosamente la sala, como temiendo que alguien cambiara de opinión y las llamara de vuelta. «Mamá, ¿de verdad vamos a casa?», susurró Julia, mirando a su madre con los ojos muy abiertos. Lorena asintió, intentando esbozar una pequeña sonrisa. «Sí, hija, vamos a casa». Cuando empujaron la pesada puerta del tribunal y salieron a la brillante luz del sol, Lorena sintió una mezcla de alivio e incertidumbre que se apoderaba de ella. El futuro seguía siendo incierto, pero por el momento estaban juntas y eso era lo único que importaba. Mientras tanto, dentro del tribunal, el juez Gómez se quedó solo en su silla, el peso de la decisión de hoy pesando sobre sus hombros. Miró fijamente la silla vacía donde Lorena había estado de pie, repasando los eventos del día en su mente. Por primera vez en muchos años, sintió una inquietud. El mundo en blanco y negro de la ley en el que había vivido durante tanto tiempo de repente se llenó de matices grises. Siempre se había enorgullecido de ser un intérprete estricto de la ley, creyendo que la justicia se servía mejor cuando las emociones se dejaban de lado. Pero hoy, algo había cambiado. Las palabras inocentes de Julia, «tengo hambre», seguían resonando en sus oídos. Esas simples palabras habían atravesado la pared de imparcialidad que él había levantado cuidadosamente, obligándolo a ver los rostros humanos detrás de los casos que juzgaba. El juez Gómez se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que había servido durante tantos años. Se preguntaba por las personas como Lorena y Julia que estaban allí afuera, luchando por sobrevivir en un sistema que parecía, a menudo, ciego a sus circunstancias. ¿Era realmente justicia castigar a alguien simplemente por intentar alimentar a su hijo? La ley siempre tenía razón, o había momentos en los que la misericordia debía prevalecer. Estas preguntas giraban en su mente, desafiando todo lo que alguna vez había creído sobre su papel como juez. Siempre se había considerado un árbitro moral, aplicando la ley sin dudar, pero ahora se preguntaba si la justicia podía requerir algo más que simplemente seguir la letra de la ley. El juez Gómez suspiró pesadamente, sintiendo la carga de este conflicto interno. Sabía que este caso lo perseguiría, obligándolo a reconsiderar su enfoque en futuras decisiones. El camino a seguir no era claro, pero sintió una creciente convicción de que la verdadera justicia a veces podría exigir un enfoque más matizado. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras a través de su oficina, el juez Gómez se sentó de nuevo en su escritorio, sin poder borrar la imagen de Lorena y Julia de su mente. Los eventos del día habían despertado algo profundo dentro de él, un sentimiento que no podía ignorar. Con un pesado suspiro, tomó el teléfono. «Hola Hugo, soy Álvaro Gómez». «Necesito un favor», dijo, su voz grave y seria. Hugo, un viejo amigo en la oficina del abogado del distrito, escuchó mientras el juez Gómez le explicaba su solicitud. El juez quería revisar el caso del esposo de Lorena, el caso que la había dejado como madre soltera. «Yo sé que esto no es lo habitual», admitió el juez Gómez, «pero hay algo que no está bien en toda esta situación». En los días siguientes, el juez Gómez dedicó todo su tiempo libre a investigar los documentos que Hugo le había enviado. Cuanto más profundizaba en el caso, más sentía una creciente inquietud. Algo no estaba bien. Las pruebas contra el esposo de Lorena parecían muy endebles, los testimonios de los testigos eran vagos y los detalles importantes no coincidían. Cuanto más leía, el juez Gómez más se daba cuenta de que esto no se trataba solo de Lorena y Julia. Se trataba de un sistema que había fallado a toda una familia. Una noche, mientras estaba rodeado de documentos, el juez Gómez encontró un informe que hizo que su corazón latiera con fuerza. Era un informe policial de la noche del incidente, un informe que no se había presentado como prueba en el juicio original. El informe mencionaba a otro sospechoso que nunca había sido interrogado. Las manos del juez Gómez temblaron mientras leía el informe nuevamente. ¿Cómo podía haberse pasado por alto esto? ¿Por qué no se incluyó en el juicio? Cuando las piezas comenzaron a encajar, el juez Gómez sintió una mezcla de ira y tristeza.
El esposo de Lorena podría haber sido condenado injustamente y sus vidas se habían destrozado por ello. El juez se recostó en su silla, su mente dando vueltas. Pensó en Lorena, obligada a robar comida solo para alimentar a su hija. Pensó en Julia, creciendo sin su padre. Y pensó en todas las otras familias allá afuera que podrían estar sufriendo injusticias similares. Por primera vez en su carrera, el juez Gómez sintió un profundo sentido de responsabilidad que iba más allá de simplemente interpretar la ley. Se dio cuenta de que la verdadera justicia consistía en buscar la verdad, incluso si eso era incómodo o inconveniente. Con una nueva determinación, el juez Gómez tomó el teléfono una vez más. Tenía muchas llamadas que hacer, muchas preguntas que plantear. Sabía que descubrir la verdad no sería fácil, pero estaba comprometido a seguir adelante. Mientras marcaba, el juez Gómez sintió un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría corregir este error y ayudar a la familia de Lorena a encontrar la justicia que merecían. A medida que pasaban los días, el juez Gómez se involucró cada vez más en la situación de Lorena y Julia. No podía deshacerse del sentimiento de que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para ayudarlas. Una noche, después de que el tribunal se hubo quedado vacío, el juez Gómez fue al pequeño complejo de apartamentos donde vivían Lorena y Julia, llevando bolsas de comestibles. Dudó un momento antes de tocar la puerta, preocupado por cómo podrían interpretar sus acciones. Lorena abrió la puerta, sus ojos se abrieron con sorpresa al ver quién estaba allí. «¿Juez Gómez?», preguntó, su voz una mezcla de confusión e inquietud. «Buenas noches, señora Sánchez», dijo suavemente. «Espero no estar molestando. Yo traje algunas cosas para usted y Julia». Lorena se quedó inmóvil por un momento, luego se hizo a un lado para que él pasara. El apartamento era pequeño y modesto, pero estaba limpio. Julia estaba sentada en una pequeña mesa, haciendo la tarea. «Hola, juez Gómez», gritó Julia, su rostro se iluminó al ver las bolsas de comestibles. Cuando el juez Gómez puso las bolsas sobre la mesa de la cocina, Lorena lo miró con una mezcla de gratitud y cansancio. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó en voz baja. El juez se detuvo, considerando sus palabras con cuidado. «Porque es lo correcto», dijo finalmente. «Usted y Julia merecen una vida mejor que la que han tenido». Durante las semanas siguientes, el juez Gómez visitó con frecuencia. A veces traía comestibles, a veces útiles escolares para Julia. Cada visita era breve pero significativa. Una noche, cuando el juez Gómez se preparaba para irse, Lorena finalmente se armó de valor para preguntar: «Juez Gómez, estoy muy agradecida por todo lo que ha hecho, pero, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nos está ayudando?». El juez se detuvo en la puerta, su mano en la perilla. Se giró para mirar a Lorena, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. «Porque a veces, señora Sánchez, la ley no es suficiente. A veces necesitamos hacer más para asegurarnos de que se haga verdadera justicia». Con esas palabras, se fue, dejando a Lorena de pie en el umbral, más desconcertada que nunca acerca del juez enigmático que se había convertido en una parte inesperada de sus vidas. A medida que pasaban las semanas, los rumores comenzaron a extenderse en la pequeña ciudad sobre la intervención poco común del juez Gómez con Lorena Sánchez y su hija. Al principio, solo eran rumores sin sentido en la cafetería local, pero pronto la historia atrajo la atención de los medios locales. La historia se propagó como un incendio forestal. Las líneas telefónicas del tribunal se llenaron de llamadas de ciudadanos preocupados y periodistas curiosos. Las redes sociales se llenaron de opiniones de ambos lados del debate. En la cafetería local, los residentes de toda la vida debatían sobre el asunto mientras tomaban café caliente. «Ya era hora de que alguien en el poder mostrara verdadera compasión», decía con firmeza la señora Fernández, una maestra jubilada. «¿Pero qué pasa con la ley?», protestaba el señor Mateo, el dueño de la ferretería. «Si él dobla la ley para una persona, ¿dónde se detendrá?». Mientras tanto, en los rincones más tranquilos del pueblo, las familias que habían pasado por dificultades como las de Lorena sintieron un rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, las cosas cambiarían.
Cuando el sol comenzó a ponerse, el juez Gómez se sentó en su oficina, con el peso del día sobre sus hombros. Sabía que sus acciones lo habían puesto en una situación difícil, pero al pensar en la sonrisa radiante de Julia y la mirada agradecida de Lorena, no podía arrepentirse de su decisión. Un golpeteo en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Rosa, y su semblante parecía más preocupado que nunca. Juez, hay una multitud reuniéndose afuera. Algunos están apoyándolo, pero otros no están muy contentos. El juez Gómez asintió, preparándose mentalmente para lo que estaba por venir. Sabía que sus acciones habían encendido un debate que iba más allá de la lucha de una familia. Era sobre la naturaleza de la justicia y la compasión en su pequeño pueblo. Mientras se preparaba para enfrentarse a la multitud, no pudo evitar preguntarse, ¿habré hecho lo correcto? Y lo más importante, ¿qué significará esto para el futuro de Lorena y Julia? El juez Gómez se sentó en su escritorio, rodeado de pilas de documentos y expedientes legales. Sus ojos estaban cansados, pero su determinación no flaqueaba. Durante semanas, había profundizado en el caso del esposo de Lorena, examinando cada detalle meticulosamente. Al revisar las transcripciones del juicio original, algo llamó su atención. Un patrón comenzó a emerger, provocándole un nudo en el estómago. Cuanto más leía, más claro era que el racismo había contaminado todo el proceso judicial. «Dios mío», murmuró, masajeándose las sienes. Esta revelación lo golpeó como un ladrillo. El sistema al que había dedicado su vida había fallado a la familia Sánchez de la peor manera posible. Con un suspiro pesado, el juez Gómez tomó el teléfono. Sabía que necesitaba ayuda de alguien con experiencia en casos como este. Sus dedos se mantuvieron suspendidos sobre el teclado un momento antes de marcar un número que no había usado en muchos años. «Hola Paula, soy Álvaro Gómez», dijo cuando una voz respondió. «Necesito tu ayuda con un caso de condena injusta». Paula Pérez era una vieja amiga de la Facultad de Derecho, conocida por luchar por aquellos que habían sido condenados injustamente. Mientras el juez Gómez le explicaba la situación, pudo escuchar la pasión encenderse en su voz. «Envíame todo lo que tengas, Álvaro», dijo Paula con firmeza. «Vamos a aclarar todo esto». En los días siguientes, el juez Gómez trabajó incansablemente para compilar todas las pruebas que había encontrado. Organizaba cuidadosamente los testimonios de los testigos, las transcripciones del juicio y sus propias notas detalladas. Cada hoja representaba un paso más hacia la justicia para la familia de Lorena. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el juez Gómez tuvo todo listo. Llamó nuevamente a Paula, su voz mezclada de cansancio y esperanza. «Voy a enviarte los archivos ahora», le dijo. «¿Qué crees que deberíamos hacer a continuación?» La respuesta de Paula fue inmediata y llena de confianza. «Presentaremos una solicitud para reabrir el caso basándonos en las nuevas pruebas», dijo. «No será fácil, pero con lo que has encontrado, tenemos una oportunidad de luchar». Lorena estaba sentada en el viejo sofá de su pequeño apartamento, sus manos temblaban mientras sostenía el periódico. La primera página tenía titulares en grandes letras sobre la intervención del juez Gómez en su caso. Se sentía mareada, abrumada por la atención que de repente estaba recibiendo su familia. Julia se acurrucó contra su madre. «Escuché a la señora Fernández, la vecina, decir que podrían llevarme lejos de ti». Lorena contuvo la respiración. No se había dado cuenta de que Julia había oído cosas como esas. «Oh, mi amor», susurró, su voz quebrándose de emoción. «Eso no va a pasar. No dejaré que eso pase». Pero incluso mientras decía esas palabras, Lorena sentía una oleada de miedo que la invadía. ¿Y si realmente intentaban llevarse a Julia? La sola idea era insoportable. Los pequeños dedos de Julia se aferraron a la camisa de Lorena. «Prométemelo», dijo, su voz suave y asustada. Lorena tragó sus lágrimas, intentando contener el llanto. «Te lo prometo, mi amor. Estaremos juntas, pase lo que pase». Mientras abrazaba a su hija con fuerza, la mente de Lorena se llenaba de pensamientos. Pensó en la bondad del juez Gómez, en cómo había intentado ayudarlas, pero ahora, con toda esta atención, ¿sería contraproducente?
¿El sistema en el que había aprendido a no confiar desgarraría a su familia? Los pequeños sollozos de Julia rompían el corazón de Lorena. Ella suavemente limpió las lágrimas del rostro de su hija. Oye, ¿recuerdas lo que siempre te digo? Somos guerreras, tú y yo, no nos rendimos. Julia asintió, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro bañado en lágrimas. Como superhéroes. Lorena sonrió suavemente. Así es, mi amor, como superhéroes. Mientras se sentaban allí abrazadas, la preocupación de Lorena se entremezclaba con una firme determinación. No sabía lo que les esperaba, pero sabía una cosa con certeza: haría cualquier cosa para mantener a su familia unida. A medida que las noticias sobre la intervención del juez Gómez en el caso de Lorena se difundían, los murmullos en los pasillos del tribunal crecían. Sus colegas jueces lo miraban con desconcierto y desaprobación. Gómez intentaba ignorar la creciente tensión, enfocándose en cambio en las pilas de documentos en su escritorio, las pruebas que había reunido para respaldar la reapertura del caso del esposo de Lorena. Una fría mañana, cuando Gómez ya se había instalado en su oficina, un golpe agudo en la puerta lo hizo levantar la vista. Su colega de muchos años, la jueza Irene Martínez, entró con una expresión seria. Álvaro, dijo, su voz tensa, necesitamos hablar. El estómago de Gómez se tensó, conocía bien ese tono. ¿Qué sucede, Irene? Ella suspiró, sentándose frente a él. El Comité de Revisión Judicial ha solicitado una investigación sobre tu conducta en relación con el caso de la familia Sánchez. Esas palabras golpearon a Gómez como un puñetazo. Se recostó en su silla, su mente dando vueltas. ¿Una investigación? ¿Con qué motivo? Dicen que te has involucrado demasiado a nivel personal, explicó Irene, su mirada llena de preocupación. Álvaro, te han visto visitar su casa, llevando comestibles. Hay rumores de que estás trabajando para reabrir el caso de su esposo. La mandíbula de Gómez se apretó. Estoy intentando corregir un error, Irene. Esa familia ha sufrido demasiado. Entiendo eso, dijo suavemente, pero estás poniendo en peligro tu carrera. Algunos de tus colegas te están acusando de violar la imparcialidad. Cuando Irene salió de la oficina, Gómez se quedó en un silencio aturdido. Pensó en Lorena y Julia, en la injusticia que habían enfrentado. Había jurado defender la ley, pero ¿acaso la justicia no era más que simplemente seguir las reglas? ¿No se trataba de hacer lo correcto? Tarde en la noche, Gómez revisaba los viejos archivos y los informes policiales descoloridos. Sus ojos se cansaban bajo la luz tenue, pero continuó. Cada documento que revisaba revelaba nuevas contradicciones, pintando un cuadro preocupante de racismo y juicios apresurados. Una noche, mientras revisaba los testimonios de los testigos, algo llamó su atención. El testimonio de un testigo clave parecía contradecir el informe oficial de la policía. El corazón de Gómez latía más rápido cuando se dio cuenta de que esto podría ser el avance que estaba buscando. Al día siguiente, ignorando los murmullos y las miradas de sus colegas, Gómez llamó en secreto a un detective privado en el que confiaba. Necesito que encuentres a María Fernández, dijo con voz grave. Ella fue testigo en el caso Sánchez hace 5 años. Su testimonio podría cambiarlo todo. A medida que pasaban los meses, la determinación de Gómez solo se hacía más fuerte. Se reunía en secreto con expertos legales, buscando opiniones sobre la solidez de las nuevas pruebas. Cada conversación aumentaba su convicción de que el esposo de Lorena había sido condenado injustamente. Una tarde lluviosa, Gómez recibió una llamada del detective privado. La encontré, juez, dijo la voz al otro lado de la línea. María Fernández está dispuesta a hablar. El corazón de Gómez dio un vuelco. Esto podría ser la clave para resolver todo el caso. Organizó una reunión, asegurándose de no dejar rastro en los registros oficiales. Cuando María Fernández se sentó frente a él, sus ojos llenos de remordimiento, Gómez supo que estaba en el camino correcto. He llevado esta carga durante muchos años, confesó ella, su voz temblorosa. Vi lo que realmente sucedió esa noche, pero tenía miedo de hablar. La policía, ellos me presionaron para que siguiera su versión.
Cuando María relató la verdadera historia de aquella fatídica noche, Gómez sintió una mezcla de ira y esperanza. Su testimonio podría ser el punto de inflexión para demostrar la inocencia del esposo de Lorena. A pesar del riesgo para su carrera, Gómez continuó. Compiló cuidadosamente todas las nuevas pruebas, construyendo un caso convincente para reabrir el juicio. La pila de documentos en su escritorio crecía, cada página representando un paso más hacia la justicia para la familia Sánchez. Al día siguiente, Lorena caminaba nerviosa frente a la oficina del juez Gómez, su corazón latía rápidamente. Había ido para confrontarlo por su continua intervención en el caso de su familia, pero una vez allí, comenzó a dudar. Tomando una respiración profunda, llamó a la puerta. Adelante, la voz del juez Gómez se oyó desde adentro. Lorena entró, sus ojos se encontraron con los del juez. Él parecía cansado, con ojeras, pero aún así intentó esbozar una pequeña sonrisa. Señora Sánchez, por favor siéntese, dijo, señalando una silla. Lorena se sentó, sus manos nerviosas entrelazadas. Juez Gómez, comenzó, su voz casi un susurro, necesito saber, ¿por qué está haciendo todo esto por nosotros? El juez se reclinó en su silla, su expresión suavizándose. Señora Sánchez, creo en la justicia, y creo que usted y su familia han sido lastimados por el sistema que se supone debe protegerlos. Los ojos de Lorena se llenaron de lágrimas. Pero su carrera. He escuchado los rumores, la gente dice que usted ha ido demasiado lejos. Estoy agradecida, de verdad, pero tengo miedo. ¿Y si todo esto empeora las cosas para nosotros? El juez Gómez se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. Lorena, quiero que entienda algo. Creo en su inocencia, y más allá de eso, creo en la inocencia de su esposo. Lorena contuvo la respiración. No se había permitido tener esperanza durante mucho tiempo. ¿Usted realmente lo cree? Así es, Gómez asintió. He investigado el caso de él y he encontrado pruebas que indican que fue condenado injustamente. Sé que esto da miedo, pero le prometo que estoy haciendo todo lo que está en mi poder para corregir esto. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lorena. Quería creerle, pero los años de decepción y dificultades le habían enseñado a ser cautelosa. ¿Cómo puede estar tan seguro? Nos han lastimado tantas veces antes. El juez Gómez se levantó y caminó alrededor de su escritorio, sentándose en la silla junto a Lorena. Entiendo su escepticismo, Lorena. El sistema la ha defraudado, y lamento mucho eso. Pero he encontrado nuevas pruebas, incluida una testigo que ha aparecido con información que podría cambiarlo todo. Lorena buscó en los ojos del juez Gómez cualquier señal de engaño. Todo lo que vio fue sinceridad y determinación. Por primera vez en muchos años, una pequeña chispa de esperanza brilló en su corazón. No sé qué decir, susurró. No tiene que decir nada, respondió suavemente el juez Gómez. Solo sepa que estoy de su lado. Lucharemos juntos. Lorena asintió, secándose las lágrimas. No estaba completamente lista para confiar, pero sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Tal vez, solo tal vez, las cosas finalmente cambiarían para su familia. El juez Gómez se sentó en su escritorio, mirando la carta de la oficina del fiscal. Su corazón se hundió mientras releía las líneas, solicitud de revisión denegada. Pruebas insuficientes. Cerró los ojos, sintiendo la frustración pesar sobre él. Justo cuando pensaba que estaba cerca de demostrar la inocencia del esposo de Lorena, este revés se sentía como un golpe en el estómago. Por un momento, pensó en rendirse, abandonar todo el estrés, las noches sin dormir y el riesgo de perder su carrera. Tal vez no valía la pena. Cuando la duda comenzaba a invadir su mente, un suave golpeteo sonó en la puerta. Adelante, dijo, con voz cansada. La puerta se abrió y Lorena entró, sosteniendo la mano de Julia. Los ojos de la niña brillaron al ver al juez. Señor juez, exclamó Julia, su sonrisa resplandeciente a pesar de las circunstancias. Mamá dijo que deberíamos agradecerle por ayudarnos. El rostro del juez Gómez se suavizó al ver a la niña. Gracias a ti, Julia. ¿Cómo estás?
La sonrisa de Julia se desvaneció un poco. Estoy bien, pero a veces aún tengo hambre. Mamá hace todo lo que puede, pero... La niña se detuvo, mirando hacia Lorena. Lorena apretó la mano de su hija. Estamos saliendo adelante, señor juez. Gracias a su ayuda, todo ha sido un poco más fácil. Mientras el juez Gómez miraba a Julia, recordó las palabras de la niña aquel día en la sala del tribunal. La crudeza sincera de un niño declarando su hambre había tocado algo profundo en él, y ahora, al ver la esperanza en los ojos de la pequeña, sintió un nuevo propósito resurgir. Se levantó y rodeó el escritorio para arrodillarse frente a Julia. Julia, ¿recuerdas lo que me dijiste aquel día en la sala del tribunal? La niña asintió. Dije que tenía hambre. Así es, dijo el juez Gómez suavemente. ¿Y sabes qué? Tus palabras me hicieron darme cuenta de la importancia de ayudar a quienes están en dificultades. Por muy difícil que sea, no podemos perder la esperanza. Los ojos de Julia se abrieron de par en par de verdad. ¿Quiere decir que no dejará de ayudarnos? El juez Gómez echó un vistazo a Lorena, que observaba la conversación con lágrimas en los ojos. Se puso de pie, su determinación reforzada. No, Julia, no me detendré. De hecho, trabajaré aún más duro para hacer lo correcto por tu familia. La voz de Lorena tembló cuando habló. Pero señor juez, escuchamos sobre la decisión del fiscal. Entendemos si no puede hacer nada más. El juez Gómez negó con la cabeza. Esto no es el final, señora Sánchez. Esto es solo un revés. Encontraremos otra manera. Le prometo que no me rendiré hasta que hayamos agotado todas las opciones posibles. El juez Gómez caminaba de un lado a otro en su oficina, el peso de la decisión presionando sobre sus hombros. Sabía los riesgos, su carrera, su reputación, todo lo que había trabajado para lograr podía perderse. Pero cuando miró la foto de Lorena y Julia sobre su escritorio, sintió una ola de determinación inundarlo. Respiró hondo, tomó el teléfono y marcó un número que nunca pensó que usaría. Hola, Gloria, soy Álvaro Gómez. Necesito tu ayuda en un asunto importante. Gloria Díaz era una vieja amiga y una periodista respetada. Si alguien podía atraer la atención sobre el caso de Lorena y la condena injusta de su esposo, era ella. Álvaro, qué sorpresa, la voz de Gloria resonó por el teléfono. ¿Qué sucede? La voz del juez Gómez era firme mientras respondía. Tengo una historia que debe ser contada. Se trata de injusticia, racismo y de un sistema que está fallando a las personas que debería proteger. Durante la hora siguiente, el juez Gómez detalló el caso de Lorena y el encarcelamiento de su esposo. Gloria escuchó atentamente, su instinto periodístico comenzando a funcionar. Esto es grande, Álvaro, dijo cuando él terminó. Pero, ¿estás seguro de querer hacer esto? La reacción podría ser muy grave. El juez Gómez cerró los ojos por un momento. Estoy seguro, Gloria. Es hora de arrojar luz sobre esta injusticia. Los días siguientes fueron de intensa actividad. Gloria trabajó sin descanso, entrevistando a Lorena, investigando los expedientes judiciales y armando la historia. El juez Gómez le proporcionó todas las pruebas que había recopilado, cuidando de mantenerse dentro de los límites legales. A medida que la historia tomaba forma, el juez Gómez se preparaba para la tormenta que estaba por venir. Sabía que una vez que se publicara el artículo, no habría marcha atrás. La mañana en que se publicó la historia, el juez Gómez llegó al tribunal y encontró el edificio lleno de periodistas. Las cámaras destellaban y los micrófonos se alzaban hacia él mientras avanzaba hacia adentro. Juez Gómez, ¿es cierto que está investigando un caso de condena injusta? Señor juez, ¿cree que hay racismo en el sistema judicial? Juez, ¿está listo para enfrentar las consecuencias de sus acciones? El juez atravesó la multitud sin hacer comentarios. Dentro, encontró a sus colegas esperándolo, sus rostros una mezcla de sorpresa, decepción e ira. El presidente de la Comisión de Revisión Judicial, el juez Harrison, se le acercó. Álvaro, ¿qué has hecho? Esto es un desastre. La integridad de todo el tribunal está en entredicho. El juez Gómez se mantuvo firme.
Hice lo que creía correcto, Harrison. A veces, mantener la justicia significa desafiar el mismo sistema que servimos. A medida que el día avanzaba, la historia se difundía aún más. Las redes sociales estallaron con discusiones sobre el caso de Lorena y los problemas más amplios del racismo en el sistema judicial. Las llamadas pidiendo una revisión del caso del esposo de Lorena inundaron la oficina del fiscal. Por la tarde, el juez Gómez recibió una citación del Comité de Revisión Judicial. Sabía que esto era solo el comienzo de una larga y dura batalla, pero al pensar en Lorena y Julia, y en todas las demás personas a las que el sistema había fallado, sintió una sensación de paz. Había tomado su decisión y ahora enfrentaría las consecuencias, sabiendo que había mantenido su conciencia limpia y el verdadero espíritu de la justicia. La sala del tribunal estaba llena de expectación cuando el juez Gómez entró, con el rostro resuelto. Los espectadores llenaban todos los asientos, sus ojos fijos en el desarrollo de los acontecimientos. Lorena se sentó nerviosa en la mesa de la defensa, con las manos fuertemente entrelazadas. Julia, con los ojos abiertos y llenos de esperanza, se sentaba justo detrás de su madre. El juez Gómez se acercó a la mesa del juez, llevando un grueso expediente. Señoría, comenzó, su voz firme y clara, tengo nuevas pruebas que creo que requieren una revisión completa del caso del señor Sánchez. El fiscal, el señor Díaz, se levantó de inmediato. Objeción, señoría. Esto es altamente irregular. El juez Gómez no tiene autoridad para involucrarse en este caso. La jueza a cargo, una mujer severa llamada Rodríguez, levantó la mano en señal de silencio. Voy a escuchar lo que el juez Gómez tiene que decir, señor Díaz. Puede continuar. El juez Gómez asintió agradecido y abrió el expediente. He encontrado pruebas sustanciales de discriminación racial en el juicio original del señor Sánchez. Además, hay contradicciones claras en los testimonios de los testigos que nunca fueron debidamente tratados. Mientras hablaba, presentó cada documento, cada uno de ellos pintando un cuadro más claro de la injusticia que había ocurrido. La sala escuchaba atentamente cada una de sus palabras, los murmullos y exclamaciones resonaban entre la multitud. El señor Díaz intentó interrumpir varias veces, pero la jueza Rodríguez levantaba la mano para detenerlo, sus ojos fijos en las pruebas frente a ella, el ceño fruncido de concentración. Cuando el juez Gómez terminó, la sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia la jueza Rodríguez. Ella respiró hondo y levantó la vista, sus ojos recorriendo la sala. Con base en estas nuevas pruebas, dijo lentamente, creo que no tenemos otra opción que reabrir la investigación sobre el caso del señor Sánchez. Señor Díaz, espero la plena cooperación de su oficina en esta revisión. Un murmullo colectivo surgió entre los espectadores. La mano de Lorena se llevó a la boca, las lágrimas llenando sus ojos. Julia apretó el hombro de su madre, una pequeña sonrisa asomando en su rostro. La jueza Rodríguez continuó. Además, debido a estos acontecimientos, decido suspender el caso actual de la señora Sánchez hasta que tengamos los resultados de la revisión del caso de su esposo. Los hombros de Lorena se relajaron y por primera vez en meses se permitió sentir una chispa de esperanza. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, Julia tiró de la manga de su madre. Mamá, susurró la niña, sus ojos brillando, ¿esto significa que papá podría volver a casa? Lorena miró a su hija, su corazón lleno de amor y cautela. Quizás, cariño, dijo suavemente, pero no te hagas muchas ilusiones todavía. Aún nos queda un largo camino por recorrer. Julia asintió, pero la chispa de esperanza en sus ojos no se desvaneció. Por primera vez en meses, sentía que las cosas realmente podían mejorar. El juez Gómez se encontraba frente al comité de revisión judicial, su rostro una máscara de determinación tranquila. El veredicto llegó rápidamente y, sin sorpresa, suspensión de su cargo mientras se realizaba una investigación completa sobre su implicación con la familia Sánchez. Al salir del tribunal, una multitud de periodistas lo rodeó. Juez Gómez, se arrepiente de sus acciones, gritó uno de ellos. Otro llamó, ¿qué tiene que decir a quienes creen que ha comprometido su imparcialidad? El juez Gómez levantó la mano en señal de silencio.
Me mantengo firme en mi posición, dijo con firmeza. A veces, la verdadera justicia requiere que veamos más allá de las palabras de la ley y veamos la humanidad de aquellos a quienes servimos. La reacción pública estaba profundamente dividida. Algunos elogiaban al juez Gómez como un héroe, un símbolo de compasión en un sistema frío. Otros lo criticaban por haber excedido su autoridad, alegando que sus acciones debilitaban la integridad del tribunal. Lorena Sánchez observaba las noticias con el corazón encogido. «¿Y si hemos perdido nuestra única oportunidad?», susurró a Julia, que estaba sentada junto a ella en el viejo sofá. Julia apretó la mano de su madre. «No te rindas, mamá. El juez Gómez no nos abandonará». A pesar de su suspensión, el juez Gómez se negó a abandonar a la familia Sánchez. Trabajó incansablemente desde su oficina en casa, revisando cada expediente del caso y realizando innumerables llamadas a expertos legales y activistas. Su dedicación no pasó desapercibida. Los activistas locales, inspirados por su compromiso inquebrantable, comenzaron a reunirse en torno a la causa de la familia Sánchez. Organizaron manifestaciones pacíficas exigiendo una revisión justa del caso del señor Sánchez y destacando los problemas sistémicos que habían llevado a su condena injusta. Bichu Daika VNBN, Cuatrin DCHSTNMT Chutijian. Aitoi BT Unayem Bo CHTLNG Batin Chin Sak KBN DCH. Inti, Toi con THSDNG THBIN DCHTNG Oantan BN DCH. Tuinien, Toico TH Tip TCDCHTH con ONU BN Tren Santin Taiban Na M Latin. Iunaico THMT Chutijian, NHNG Toy SM Botinchin Sac Ba YKBN DCH. Aitoi Tip TCN. Cuando el apoyo público aumentó, Lorena se encontró en el centro de un movimiento que nunca imaginó. Los vecinos que rara vez conocía le enviaron palabras de aliento y apoyo. Las empresas locales donaron alimentos y productos básicos para ayudar a su familia a superar las dificultades. Una noche, mientras Lorena acostaba a Julia, la niña miró a su madre con esperanza brillando en sus ojos. «Mamá, ¿crees que todas estas personas puedan ayudar a que papá vuelva a casa?». Lorena acarició el cabello de Julia, su corazón lleno de esperanza y cautela. «No lo sé, cariño», dijo suavemente, «pero por primera vez en mucho tiempo, siento que ya no estamos solas en esta lucha». En los días siguientes, la sala del tribunal estaba llena de tensión mientras Lorena y Julia se sentaban de la mano, sus ojos fijos en el estrado del juez. Semanas de arduo trabajo, noches sin dormir y una esperanza inquebrantable habían llevado a este momento. El juez Gómez, aunque ya no presidía, se sentaba en la parte trasera de la sala, su presencia era un apoyo silencioso. La nueva abogada, una joven llamada Silvia, se paró con confianza ante el tribunal. «Señoría», comenzó, su voz clara y firme, «presento ante usted pruebas irrefutables que demuestran la inocencia del señor Sánchez». Mientras Silvia exponía el caso, presentando pruebas de ADN y testimonios de testigos que fueron ignorados en el juicio original, Lorena sintió su corazón latir con fuerza. Julia apretó la mano de su madre con más fuerza, sus ojos abiertos de par en par, llenos de esperanza y temor. El fiscal, cada vez más incómodo, finalmente se puso de pie. «Señoría, a la luz de estas nuevas pruebas, el Estado solicita la retirada de todos los cargos contra el señor Sánchez». Un murmullo recorrió la sala del tribunal. La mano de Lorena subió a su boca, las lágrimas brotaron. Julia miró a su madre, una sonrisa floreció en su rostro. El juez asintió con solemnidad. «A la luz de estas pruebas, ordeno la retirada inmediata de todos los cargos contra el señor Sánchez». El señor Sánchez será puesto en libertad de inmediato. El golpe del mazo resonó por toda la sala, pero pronto quedó ahogado por los sollozos de alegría de Lorena. Julia se abrazó a su madre, llorando y riendo a la vez. «Papá va a volver a casa», exclamó Julia, su voz llena de emoción. Lorena asintió, incapaz de hablar por la emoción, abrazó a Julia con fuerza, sintiendo como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Cuando la sala del tribunal estalló en vítores de alegría, el juez Gómez se acercó a Lorena y Julia, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras ponía una mano suavemente sobre el hombro de Lorena.
Todo ha terminado, dijo en voz baja. Él va a volver a casa. Lorena miró al hombre que se había arriesgado todo para ayudar a su familia. Gracias, susurró, su voz quebrada por la emoción. No podríamos haber hecho esto sin usted. El juez Gómez negó con la cabeza con modestia. Tú nunca te rendiste. La fuerza y el amor por tu familia hicieron esto posible. Julia tiró de la manga de Gómez. ¿Cuándo podremos ver a papá?, preguntó con entusiasmo. Pronto, querida, respondió él con una sonrisa cálida. Muy pronto. Cuando salieron de la sala del tribunal, rodeados de personas que los felicitaban y apoyaban, Lorena sintió una ola de gratitud inundarla. La larga pesadilla había terminado, su familia estaría reunida de nuevo. Cuando la sala del tribunal se fue vaciando, Lorena y Julia atravesaron la multitud hacia el juez Gómez, sus rostros todavía manchados de lágrimas de felicidad pero ahora iluminados con sonrisas de agradecimiento. Lorena extendió la mano y tomó la mano del juez Gómez con ambas manos. Juez Gómez, dijo ella, su voz temblando de emoción, no sé cómo agradecerle lo suficiente. Usted trajo luz a mi familia cuando todo parecía oscuro. El juez Gómez sonrió suavemente, sus ojos llenos de calidez y empatía. Señora Sánchez, no necesita agradecerme. Solo hice lo que era correcto. Lorena negó con la cabeza y apretó su mano con más fuerza. No, fue más que eso. Usted creyó en nosotros cuando nadie más lo hizo. Usted vio la verdad cuando otros no pudieron o no quisieron verla. Julia, quien había estado en silencio junto a su madre, de repente dio un paso adelante. En sus pequeñas manos llevaba un regalo cuidadosamente envuelto. Juez, hice esto para usted para agradecerle por traer a mi papá a casa, dijo tímidamente, extendiendo el regalo. El juez Gómez se arrodilló a la altura de Julia, sus ojos se abrieron con sorpresa. Julia, no tenías que hacer esto, dijo suavemente. Quería hacerlo, insistió Julia, colocando el regalo en sus manos. Con dedos cuidadosos, el juez Gómez abrió el paquete. Dentro había una tarjeta hecha a mano, decorada con dibujos de crayones coloridos. En la portada había un dibujo de una familia sonriendo, Lorena, Julia y un hombre que seguramente era el señor Sánchez, junto a una persona vestida de negro que solo podía ser el juez Gómez. «Oh, Julia», exclamó el juez Gómez, su voz se quebró por la emoción. «Es hermoso». Julia le sonrió ampliamente. «Ábrala», lo instó. Adentro, con letras infantiles, había una frase: «Gracias por traer a mi papá a casa. Usted es nuestro héroe». El juez Gómez sintió un nudo formarse en su garganta. Miró a Lorena, quien observaba la escena con lágrimas en los ojos, y luego miró de nuevo a la cara llena de esperanza de Julia. «Gracias, Julia», dijo suavemente. «Esto significa más para mí de lo que puedas imaginar». Mientras la familia Sánchez disfrutaba de la alegría de reunirse, la noticia se esparció rápidamente por el pequeño pueblo. La decisión de suspender al juez Gómez, que había sido una sombra sobre su carrera, de repente fue revocada. El fuerte apoyo del público hacia las acciones del juez convenció al Comité de Evaluación Judicial y decidieron restaurar su puesto de inmediato. El pueblo estaba lleno de emoción, la gente se reunía en los cafés y en las esquinas para discutir los últimos acontecimientos. Muchos sentían que la compasión del juez Gómez había inspirado una conversación importante sobre la justicia y la empatía en su comunidad. En una tarde cálida, pocos días después de la liberación del señor Sánchez, la familia se dirigió junta a la oficina del juez Gómez. Lorena sostenía la mano de su esposo mientras Julia correteaba al frente, sus dos trenzas balanceándose con cada paso. Cuando entraron a la oficina, el juez Gómez se puso de pie, una cálida sonrisa se extendió por su rostro. «Señor y señora Sánchez», Julia lo saludó con una voz llena de calidez. «Es maravilloso verlos reunidos». El señor Sánchez dio un paso adelante, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Juez Gómez», comenzó, su voz quebrada por la emoción. «No sé por dónde empezar a agradecerle. Usted salvó a nuestra familia cuando toda esperanza parecía perdida». Lorena asintió, apretando la mano de su esposo. «Le debemos todo», añadió suavemente. «Su bondad y su fe en nosotros cambiaron nuestras vidas».
El juez Gómez negó con la cabeza con modestia. Solo hice lo que sentí que era lo correcto, dijo. Ver a su familia reunida es todo el agradecimiento que necesito. Julia, que había estado en silencio hasta ahora, de repente habló. Señor juez, dijo la niña, sus ojos grandes y serios, ¿eso significa que puede seguir ayudando a otras familias como la nuestra? La pregunta quedó flotando en el aire por un momento. El juez Gómez se arrodilló a la altura de Julia, sus ojos brillaban. Así es, Julia, dijo suavemente. Es gracias a familias valientes como la tuya que podemos empezar a hacer las cosas mejor. La familia Sánchez se miró entre sí, sus ojos llenos de gratitud y esperanza. Se dieron cuenta de que su historia se había convertido en algo más que una historia individual. Se había convertido en un catalizador para el cambio en su comunidad. Cuando salieron de la oficina del juez Gómez, saliendo a la luz del sol brillante, sintieron una nueva sensación de propósito. Su viaje había sido largo y difícil, pero con la ayuda del juez Gómez, no solo habían reunido a su familia, sino que también habían inspirado una conversación más amplia sobre la justicia y la empatía en su pueblo. En los días posteriores a la reunión de la familia Sánchez, la noticia sobre las investigaciones posteriores del juez Gómez en casos similares estalló en los medios de comunicación locales y nacionales. El juez del pequeño pueblo, quien había sido criticado por intervenir en el caso de la familia Sánchez, ahora era aclamado como un héroe de la justicia. El periódico local, The Daily Chronicle, publicó un artículo en la portada con el titular, Juez Gómez, el héroe de los desprotegidos. El artículo detallaba los incansables esfuerzos del juez por descubrir la verdad en el caso Sánchez y su trabajo para revisar otros casos que podrían haber resultado en condenas injustas. Equipos de televisión de ciudades cercanas acudieron al pueblo, ansiosos por entrevistar al hombre que se había convertido en un símbolo de compasión en el sistema judicial. El juez Gómez, siempre modesto a pesar de la atención, aceptó participar en algunas entrevistas selectas. En una de esas entrevistas en los escalones del tribunal, un reportero preguntó, ¿qué lo llevó a involucrarse personalmente en estos casos? El juez se detuvo, sus ojos llenos de reflexión. Fueron las palabras de una niña sobre el hambre, respondió suavemente. A veces se necesita la pureza de un niño para recordarnos nuestra responsabilidad de proteger a los más vulnerables. En las redes sociales, clips de su entrevista y frases de sus decisiones se hicieron virales. Hashtags como almohadilla justicia-wis-compasión, justicia con compasión, y almohadilla Gómez-güey, el camino de Gómez, se hicieron tendencia mientras las personas compartían sus pensamientos sobre el enfoque del juez hacia la ley. Muchos de los que inicialmente se habían burlado del juez Gómez por ayudar a la familia Sánchez ahora elogiaban su decisión. La dueña de la tienda local, Victoria Jiménez, que había criticado las acciones del juez, dijo a un grupo reunido en su cafetería, lo admito, pensé que el juez Gómez había perdido la razón cuando empezó a ayudar a esa familia, dijo, sacudiendo la cabeza. Pero ahora veo que él tenía razón todo el tiempo. Vio algo que nosotros no y tuvo el valor de actuar, incluso cuando no era fácil. Incluso los críticos más severos del juez Gómez en el Comité de Evaluación Judicial cambiaron públicamente su postura. El juez Miguel Álvarez, quien lideraba la petición para suspender a Gómez, organizó una rueda de prensa para abordar la situación. Al principio, teníamos preocupaciones sobre la conducta del juez Gómez, dijo Álvarez, pero sus acciones recientes han demostrado un compromiso excepcional con la justicia. Su disposición a mirar más allá de la superficie y luchar por aquellos que no pueden defenderse por sí mismos es digna de elogio. A medida que llegaban los elogios de todas partes, el juez Gómez se mantuvo enfocado en su trabajo. Pasaba largas horas en su oficina revisando expedientes de casos y reuniéndose con abogados que acudían a él en busca de orientación para desafiar sentencias que creían injustas. Una tarde de domingo cálida, la familia Sánchez caminaba por la calle arbolada hacia la modesta casa del juez Gómez. Julia correteaba al frente, llevando en sus manos una tarjeta llena de colores, mientras Lorena y su esposo la seguían con platos llenos de comida aromática. Cuando llegaron a la puerta, la emoción de Julia era palpable. «Mamá, papá, ¿creen que al juez le gustará la tarjeta que hice?», preguntó, sus ojos abiertos y expectantes. Lorena sonrió cálidamente a su hija.
Estoy segura de que le encantará, cariño. Está hecha con amor, como todo lo demás que traemos. El señor Sánchez, que aún se estaba adaptando a la vida fuera de la cárcel, apretó la mano de su esposa. No puedo creer que estemos aquí, dijo suavemente. Piensa que hace solo unos meses yo estaba en prisión, y ahora. Lorena se apoyó en él, sus ojos brillando. Y ahora estamos juntos de nuevo, gracias al juez Gómez. Tocaron el timbre y, después de unos minutos, el juez Gómez apareció. La severidad que había mostrado en el tribunal ya no estaba, reemplazada por una cálida sonrisa que hacía que las arrugas alrededor de sus ojos se destacaran. Bienvenidos, bienvenidos, dijo, invitándolos a entrar. Estoy muy contento de que pudieran venir. Julia se apresuró hacia él, colocando la tarjeta en sus manos. Hice esto para usted, juez Gómez, exclamó. El juez se arrodilló a la altura de la niña y cuidadosamente abrió la tarjeta. Dentro, Julia había dibujado una imagen de ella, sus padres y el juez Gómez, todos tomados de la mano bajo un sol brillante. Sobre el dibujo, con letras irregulares, había escrito, «Gracias por traer a mi papá a casa». Los ojos del juez Gómez se llenaron de lágrimas mientras miraba el dibujo de la niña. «Es hermoso, Julia», dijo, su voz quebrada. «Gracias. Lo atesoraré por siempre». Cuando pasaron al comedor, Lorena y su esposo desplegaron los platos de comida que habían traído, una olla de sopa de pollo recién hecha, pan recién horneado y pastel de camote dulce como postre. Queríamos agradecerle de la manera adecuada, explicó Lorena, su voz llena de gratitud, por todo lo que ha hecho por nosotros. El juez Gómez negó con la cabeza, una sonrisa humilde en su rostro. No necesitan agradecerme. Ver a su familia reunida es todo el agradecimiento que necesito. Se sentaron alrededor de la mesa, el aroma de la comida casera llenando el espacio. Cuando el juez Gómez miró a los rostros que lo rodeaban, la sonrisa radiante de Julia, la mirada agradecida de Lorena y la nueva paz del señor Sánchez, sintió un calor en su pecho que ninguna victoria legal podría darle. Mientras comenzaban la comida, las risas y las historias fluyeron. El juez, que alguna vez fue severo, ahora se encontró relajado, compartiendo historias y bromas con la familia que había llegado a apreciar profundamente. En ese momento, las barreras entre juez y acusado, entre el ayudador y los ayudados, se desvanecieron en algo más simple y profundo, la conexión humana. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.